Hola, mi nombre es Ailín Carmona Castillo, soy del grupo 206. El tema del que voy a hablar son ángulos. Un ángulo es una parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen. Este punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo se llama vértice. La clasificación de ángulos según su medida son 8. Un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Un ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Un ángulo convexo es aquel que mide menos de 180 grados. Un ángulo llano es aquel que mide igual a 180 grados. Y un ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados. La clasificación de ángulos según su suma son dos: los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma da un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. La clasificación de ángulos según su posición son tres: los ángulos consecutivos, los ángulos adyacentes y los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos tienen el vértice y un lado comunes. Los ángulos adyacentes tienen el vértice y un lado comunes y suman 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice tienen solamente el vértice en común. Todos los ángulos opuestos son iguales, es decir, que tienen la misma medida. Sería todo. Mi nombre es Carmona Castillo Ailín y soy del grupo 206.